Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra maestría. Hoy nos adentramos en la segunda clase de la quinta unidad y quiero empezar con una advertencia necesaria. A menudo, cuando escuchamos las palabras marco legal o regulación, nuestra mente tiende a desconectarse pensando que esto es terreno exclusivo de los abogados o un mal necesario que solo sirve para llenar formularios. Sin embargo, hoy les demostraré que entender la arquitectura jurídica de la economía digital en Ecuador no es una formalidad burocrática, sino la diferencia entre construir un negocio sostenible o levantar un castillo de naipes que se derrumbará ante la primera fiscalización de la superintendencia. Hoy hablaremos de la tríada crítica que gobierna nuestro trabajo, las leyes de competencia, la protección al consumidor y la privacidad de datos personales en la era digital. Para dimensionar la importancia de esto, miren a su alrededor. La transformación digital en nuestro país ya no es una promesa de futuro, es la infraestructura operativa del presente. Según los reportes más recientes de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico y la Universidad de Espíritu Santo, el comercio electrónico en Ecuador ha crecido de manera exponencial, facturando miles de millones de dólares y con una penetración de Internet que supera el 80% de la población. Pero este crecimiento vertiginoso no ocurre en el lejano oeste, ocurre bajo un techo regulatorio cada vez más sofisticado. Ustedes, como futuros másteres en experiencia del consumidor, deben entender que en un entorno donde el activo más valioso es la información y la moneda de cambio es la atención, las fronteras entre la innovación disruptiva y la ilegalidad se han vuelto extremadamente porosas. Vamos a empezar analizando la primera pata de esta mesa, el derecho de la competencia en los mercados digitales, regulado por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la famosa LORCPM. Tradicionalmente, pensábamos en la competencia como dos tiendas físicas peleando por vender más zapatos, pero en la economía de plataformas, de bits y datos, las reglas cambian. El primer concepto que deben dominar es la redefinición del mercado relevante. Piensen en plataformas como Uber, Pedidos Ya o Airbnb. Estas no son empresas lineales, son mercados de dos lados. Por un lado, tienen a los conductores o restaurantes y por el otro, a los usuarios finales. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, al analizar estos casos, entiende que lo que pasa en un lado afecta al otro debido a los efectos de red. Si una app de delivery sube excesivamente las comisiones a los restaurantes, estos se van, la oferta culinaria baja y por ende los usuarios dejan de entrar a la app. Es un ecosistema interdependiente. Un caso emblemático fue la fusión entre las dueñas de Pedidos Ya y Globo. La autoridad tuvo que analizar no solo el servicio logístico, sino el acceso a la base de datos, porque quien tiene los datos tiene el poder de mercado. Y aquí entra un concepto fascinante, la economía de precio cero. Ustedes no pagan con dinero por usar Facebook o el buscador de Google. ¿Significa que no hay mercado? No. El precio que pagan son sus datos y su atención. Por eso, si una plataforma dominante degrada su privacidad para vender más publicidad, eso puede considerarse un abuso de poder de mercado, medible no por el aumento de precios, sino por la disminución de la calidad. Ahora, quiero que presten mucha atención a un riesgo emergente que parece ciencia ficción, pero es realidad pura: la colusión algorítmica. El artículo 11 de la LORCPM prohíbe los acuerdos para fijar precios. Antes, para que existiera un cártel, los gerentes de dos empresas rivales tenían que reunirse en secreto en un hotel y acordar subir los precios. Hoy no hace falta que se vean las caras. Los algoritmos pueden hacerlo por ellos. Imaginen el escenario Hub and Spoke o de eje y radios. Supongamos que varios hoteles de lujo en Quito o en las playas de Manabí contratan el mismo software de gestión de ingresos, un SaaS de terceros, para optimizar sus tarifas. Si ese software utiliza los datos de todos para recomendar una subida de precios simultánea a todos los hoteles, y los hoteles aceptan esa recomendación, se ha configurado un cártel de precios facilitado por un algoritmo, aunque los gerentes de los hoteles nunca hayan hablado entre sí. Esto es gravísimo. La tecnología centraliza la decisión y coordina el mercado. Para ustedes, como estrategas, esto implica una debida diligencia obligatoria. Cuando contraten herramientas de pricing, deben preguntar cómo calcula el software sus recomendaciones. La ignorancia tecnológica no los exime de multas que pueden llegar al 12% del volumen de ventas. Además,
Debemos cuidarnos de la competencia desleal digital, como los actos de confusión usando una apariencia visual similar a la de un competidor, o el astroturfing, que es contratar granjas de clics para inflar las reseñas positivas de su producto y engañar al algoritmo y al consumidor. Pasemos ahora al segundo pilar, la protección al consumidor en el ecosistema e-commerce. Aquí nos regimos por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la LODC. El principio rector es el derecho a la información veraz, clara y oportuna. Y aquí es donde muchas empresas ecuatorianas fallan, a veces por malicia y a veces por descuido en el diseño de su interfaz. Hablemos de una práctica nefasta llamada drip pricing o precios por goteo. Seguro les ha pasado. Entran a una web a comprar un pasaje de avión o una entrada para un concierto. Ven un precio inicial atractivo, digamos $50. Se emocionan, inician el proceso y pantalla tras pantalla se van sumando tasas administrativas, impuestos, costo de servicio, seguro obligatorio, hasta que al momento de pagar, los $50 se convirtieron en 90. Eso, estimados estudiantes, es ilegal. La normativa exige que el precio informado desde el inicio sea el precio final total. Omitir el IVA en la página de inicio para que el producto parezca más barato y agregarlo solo en el checkout no es una estrategia de marketing inteligente, es publicidad engañosa, sancionable. Otro punto crítico es entender que la ficha de producto es un contrato. En el mundo digital, lo que ustedes ponen en la web es ley para las partes. Si la ficha técnica de un celular en su tienda online dice que es resistente al agua y el cliente lo compra, lo mete a la piscina y se daña, ustedes son responsables por incumplimiento contractual y publicidad engañosa, aunque haya sido un error de tipeo del pasante que subió el producto. La oferta obliga al proponente. Y no podemos hablar de defensa del consumidor sin tocar el tema de los influencers. Aunque no tenemos una ley específica con ese nombre, la aplicación de la LODC es clara. La publicidad debe ser identificable. Cuando un influencer recomienda un producto porque le pagaron o le dieron un canje y no lo dice, fingiendo que es una opinión espontánea, está cometiendo publicidad encubierta. Eso es un engaño al consumidor y la responsabilidad es solidaria. La marca es responsable por lo que hace o deja de hacer su influencer. Así que, por favor, en sus contratos exijan el uso de etiquetas claras como hashtag publicidad o hashtag patrocinado. También debemos tener cuidado con los patrones oscuros o dark patterns en el diseño UX. Son esas interfaces manipuladoras como poner un cronómetro falso que dice esta oferta acaba en 5 minutos cuando es mentira, o el confirm shaming, que es cuando para rechazar una suscripción el botón dice algo como no, prefiero seguir perdiendo dinero. Estas prácticas vician el consentimiento y son impugnables. Además, recuerden el reglamento de la Ley de Comercio Electrónico respecto al spam. Todo correo comercial debe tener un remitente claro y, lo más importante, un mecanismo de opt-out o de suscripción sencillo. Si el usuario pide salir, deben sacarlo inmediatamente. Finalmente, llegamos al tercer pilar, quizás el que ha causado más terremotos recientemente, la protección de datos personales bajo la LOPDP. Esta ley, vigente con régimen sancionatorio desde 2023, cambió las reglas del juego. El dato personal ya no es un recurso de la empresa, es un derecho fundamental del ciudadano. Quiero que analicemos esto a la luz de un caso real y reciente que marcó un hito en nuestra jurisprudencia. El caso de la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol en diciembre de 2025. Ambas entidades lanzaron aplicaciones para la venta de entradas, el Fan ID, exigiendo a los hinchas un registro obligatorio que incluía datos biométricos, reconocimiento facial y mucha información personal. La Superintendencia de Protección de Datos intervino y sancionó duramente. ¿Por qué? Primero, porque el consentimiento no fue libre. Se condicionaba el acceso al servicio, comprar una entrada, a la entrega de datos que no eran estrictamente necesarios para esa transacción. No había una alternativa real. Segundo, por falta de transparencia sobre quién más iba a usar esos datos. Y tercero, por seguridad insuficiente. Las multas fueron altas, superando los $200,000 en conjunto, pero la verdadera sanción, la que debe asustarlos como gerentes de marketing, fue la medida correctiva. La superintendencia ordenó la eliminación total de la base de datos recolectada. Piénsenlo. Todo el dinero invertido en tecnología, en campaña, en captación, se fue a la basura. El activo digital se volvió tóxico y tuvo que ser destruido. Esta es la lección más importante.
Un dato mal obtenido es un pasivo, no un activo. La recolección de datos a la fuerza o mediante engaños termina en desastre financiero. La LOPDP nos exige un consentimiento que sea libre, específico, informado e inequívoco. Olvídense de las casillas premarcadas que dicen acepto recibir publicidad. El usuario tiene que hacer clic activamente. El silencio no es consentimiento. Y tengan mucho cuidado con el artículo 20 de la ley que habla de las decisiones automatizadas. Si ustedes usan inteligencia artificial para hacer credit scoring y negar un crédito, o para poner precios personalizados discriminando por capacidad de pago, el usuario tiene derecho a pedir una explicación, a que un humano revise la decisión y a impugnarla. No pueden esconderse detrás de la caja negra del algoritmo diciendo es que el sistema lo decidió. Deben tener explicabilidad. Entonces, ¿cómo navegamos este campo minado? La respuesta no es dejar de innovar, sino integrar el cumplimiento normativo en la estrategia. Hablamos de compliance by design, cumplimiento desde el diseño. Cuando estén creando el wireframe de una nueva app o diseñando un formulario de leads, pregúntense, ¿realmente necesito pedir la fecha de nacimiento para vender esta suscripción? Si la respuesta es no, apliquen el principio de minimización de datos. Menos datos es menos riesgo y usualmente mayor tasa de conversión. Su mejor aliado en esto es el delegado de protección de datos o DPO. No lo vean como el enemigo que frena la creatividad, sino como el arquitecto de seguridad que garantiza que su campaña no sea ilegal. Involucren al área legal desde el principio, no al final cuando ya está todo programado. Quiero que visualicen su estrategia de marketing con una matriz de riesgos. Evalúen la probabilidad y el impacto. Usar una base de datos comprada en el mercado negro, probabilidad de sanción alta, impacto crítico. Usar un software de precios dinámicos sin auditar. Riesgo de colusión, multas millonarias. Hacer publicidad con influencers sin contrato, riesgo de daño reputacional. Al mapear esto, pueden tomar decisiones informadas. En conclusión, el mensaje que quiero dejarles hoy es que la ética y el cumplimiento legal son, en última instancia, una ventaja competitiva. En un mercado digital ecuatoriano que madura rápidamente, donde los consumidores son cada vez más conscientes de sus derechos y desconfían de las estafas, la marca que respeta la privacidad, que es transparente con sus precios y que compite lealmente, es la marca que gana la confianza. Y la confianza, estimados estudiantes, es lo único que fideliza a largo plazo. No vean a la LOR, CPM, la LODC y la LOPDP como letras muertas o obstáculos. Son las reglas del juego. Si las siguen, construirán negocios sólidos sobre roca. Si las ignoran buscando el atajo rápido, construirán sobre arena y como vimos con el caso de la FEF, la caída puede ser dolorosa y costosa. Sean arquitectos de experiencias digitales que no solo sean rentables, sino también justas, transparentes y legales. Ese es el perfil del profesional que el Ecuador necesita hoy. Muchas gracias por su atención.